Les decíamos, hoy en el Teatro El Galpón, el Movimiento de Participación Popular hará el lanzamiento, la presentación de las 19 listas de todo el país. La lista a diputados de Montevideo la encabezará la actual diputada Cecilia Cairo. Diputada, bienvenida, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por recibirme. Por supuesto, un gusto. Bueno, está terminando la legislatura. Vamos a ir de lo general a lo particular y todos van a ir preguntando qué le ha dejado esta legislatura. Digo, hay varias lecturas para eso, ¿no? La propia lo que uno mismo logró y lo que logró el partido y lo que logró y lo que no logró y bueno, y qué le ha dejado esta legislatura. Un aprendizaje, en realidad. Había sido edil antes, después estuve en el Ejecutivo, y bueno, y aprendí un montón de cosas, reglas, cosas no dichas que suceden en el Parlamento. ¿Buenas? ¿O de las Algunas otras sí y también? otras también. Es un mundo que no conocía. ¿En el que hay que saber negociar? En eso no tengo muchas dificultades, pero también hay ciertos códigos que a veces no se entienden demasiado, por lo menos no lo practicamos en la cortita de todos los días. Y bueno, acostumbrándome a eso, a ver cómo se revisan las leyes, cómo se negocia en comisión, todo eso que hay que aprender. Sí, obviamente. Y a su vez, si vos me preguntás qué me dejó, eso, el aprendizaje, el también saber que hay leyes que uno puede votar y que ha trabajado mucho y se da cuenta que después no tiene un impacto real, o por lo menos demora demasiado en tenerlo. Y a su vez, quizás también esas reglas que se ponen casi invisibles, que depende quién lo presente, si es importante o no votarlo, cuando hay leyes que creo que no importa quién lo presente, son importantes votarlas. Sí, Mujica nos dijo más de una vez que él llegó a pasarle algún blanco a alguna ley o alguna cosa que trabajaron juntos para que saliera, porque si la presentaba él no salía. No, no me pasó eso, pero sí es cierto que por lo menos en la ley de infancia y adolescencia en la que trabajamos tanto tiempo, que también es cierto que no se había votado en el gobierno del Frente Amplio, costó, pero salió tratando de negociar por fuera de la comisión en general, sino tratando de hacer acuerdos y acercar posiciones, que me parece que eso le hace bien a la democracia, en realidad Sí, no estoy en contra. Pero lo cierto es que dificulta a veces entender que hay algunas cosas que no suceden en el Parlamento, que suceden afuera, y acercar el Parlamento a la gente tiene sus dificultades, o por lo menos así lo sentí estos 5 años. Una pregunta más de mi parte para ir sumando a los compañeros. Se dice que el MPP se ha transformado en el ala moderada del Frente Amplio. Yo no sé en qué nos transformamos, yo sigo pensando que somos los mismos. Se dice como un elogio, no como una crítica. No, Yo lo no. escucho más como un elogio que como una crítica. No, seguramente porque creen que lo radical está mal. Lo cierto es que nunca nos consideramos radicales y esto de empezar a hacer política mucho más públicamente, donde la gente nos conoce más que en el 89, que fue cuando nacimos, seguramente la gente nos siente más moderados, pero yo creo que somos los mismos que fuimos desde un principio. Alberto. No, una acotación simplemente, porque yo varias veces planteé aquí el tema que me parecía insólito, no entendía la ley de infancia cómo demoraba tanto. Sigo pensando que fue una vergüenza eso, ¿no? Como usted plantea, no, que tuvieran 6 años, que estuviera aprobada en diputados por unanimidad, que la apoyara el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, el expresidente Julio María Sanguinetti, y que no saliera, perdóneme, pero eso fue un bochorno. Sí, claro. Desde mi humilde punto de vista. Y por suerte logramos que algunas cosas que sucedían, que tampoco se entienden muy bien cuáles son, en el Senado, logramos bajar esas barreras que a veces son invisibles, pero que existen, y permitió que esta ley se votara y nosotros ratificarla en diputados porque vuelve a la Cámara. Pero es verdad. Era una acotación. Y ahora le pregunto, porque justo arrancamos el programa, yo planteé que por momentos me da la impresión, y le quiero pedir una reflexión, que algún sector dentro del Frente Amplio, aparentemente mayoritario, me da la impresión que cree que ya ganó la elección y está más preocupado en ver cómo va a gobernar que en ver que todavía no ganó la elección. Y le pongo un ejemplo puntual que a mucha gente le llamó la atención en la República Argentina. El candidato a la presidencia, con quien fue ahora oficialmente, pero ya se sabía, ministro de Economía, viajaron a Argentina a ver empresarios, cosa que está muy bien, porque siempre fueron traer capitales, pero no se juntaron con la gente. El departamento 20, la colonia de uruguayos más importante fuera de casa, está en la República Argentina, y ni siquiera tuvieron tiempo para reunirse con la mesa política del Frente Amplio. ¿Usted cree que hicieron bien, que eso no fue un error, que el que planificó no pensó que estaba desatendiendo a gente que
hace mucho esfuerzo para seguir apoyando una idea que usted representa. Puede ser, no lo había notado y es verdad que fue invitado a esa comida de empresarios y fueron, y capaz que hubiera sido bastante inteligente, diría yo, o por lo menos lógico, lógico, ahí va, buscaba la palabra, ir a ver a la mesa política del Frente Amplio en Argentina, ¿cierto? Porque muchos compatriotas van a venir a votar en octubre. Es verdad que lo hacemos desde la interna del Frente Amplio, pero es cierto que hubiera sido bueno que pudieran estar. Bueno, en política y sobre todo en las campañas electorales muchas veces hay equivocaciones que se cometen que no son buscadas y que seguramente te das cuenta después de que la cometiste, desgraciadamente. Por eso hay éxitos y fracasos en las campañas que van manejando la estrategia y revisándola. Pero es cierto, hubiera sido potente que la fórmula hubiera ido también a ver a los compañeros frente amplistas que están en Argentina y que hacen el sacrificio de poder venir al Uruguay. Voy con Susana y después te sumo, Antonio. Susana. Dos preguntas y un poco más, capaz que desde, no tanto desde la fuerza política, sino desde Cecilia Cairo. ¿Cuál sentiste que fue tu mayor logro en esta legislatura y cuál es la expectativa que tenés de primer paso a dar en la próxima? Yo no sé si fue mi mayor logro. Lo cierto es que, porque además las cosas son colectivas, nunca son individuales. Sin dudas, pero de esos proyectos, ¿cuál fue el más sentido para ti? La ley de infancia y adolescencia, sin lugar a duda, pero también, como me importa mucho lo territorial y estar en los barrios, me parece que el logro más grande es haber podido conectar con un montón de gente que trabaja socialmente, que yo conocía mucha, pero conocía mucha más, estando en la oposición, resolver cosas que no estoy en el gobierno, pero ayudar a resolver cosas que la gente está pasando. Eso me parece que es un logro y también es un debe, porque después que te metes en ese mundo a fondo, te das cuenta de todo lo que te faltó durante 15 años de gobierno del Frente Amplio, o sea que también es un debe para el próximo gobierno. Si me preguntás qué pasaría en el próximo gobierno, es empezar a visibilizar lo invisible. Bambino. Sí, este es un momento donde el elector escucha con atención las propuestas, es una elección muy pareja entre dos modelos de país, y en la autocrítica y reflexionando sobre esto último que mencionabas, ¿cuál es el tema que ustedes para adentro, en la fuerza, dicen, bueno, este es el debe que tenemos y es lo que nos reclama la gente? Yo creo que debes hay Sí. muchos, porque efectivamente cuando gobernás hay cosas que priorizás, otras que no, y eso genera debe. Si tú me preguntás qué deberíamos priorizar para el próximo gobierno, y creo que está en la campaña, y no estoy hablando del Frente Amplio, está en la campaña electoral. La seguridad. Sí, sin duda, pero la pobreza infantil también. Y yo creo que está muy vinculada, por más que para la gente no sea así. ¿Por qué digo esto? Porque cuando recorres determinados barrios y ves el nivel de pobreza extrema en la que viven nuestros gurises, te das cuenta que nosotros, sin querer, porque justamente no lo visibilizamos, generamos una violencia socioeconómica que es tremenda. Y si nosotros no trabajamos sobre esas cosas, no acompañamos a esa familia, y no estoy hablando de transferencia, estoy hablando de otras cosas. La solución no es solo la transferencia. Ayuda, pero no resuelve. Si nosotros no acompañamos a esas familias en el sentido amplio de la palabra, estamos cometiendo un error y la inseguridad va a continuar, porque muchas veces quienes responden a las necesidades de los vecinos son justamente esos que tienen un mercado ilegal y que de alguna manera colaboran para que esa familia tenga algo para resolver el día a día. Es decir, a la ausencia del Estado le responden otros, que es el vecino. Correcto. Y nosotros tenemos que estar ahí para responder y cambiar esa lógica que desgraciadamente en el territorio, en algunos lugares desde hace muchas décadas, y en otros ahora se ha expandido desgraciadamente sobre el país, tenemos que trabajar. Antonio. Sí, ¿qué tal, diputada? Acá a lo lejos. ¿Cómo está? Yo hay una crítica fuerte que vengo haciendo a la actitud del Frente Amplio frente a las comisiones investigadoras. En el periodo del Frente Amplio se negaron todas menos una, y esa una
Topolansky dijo se la damos, que fue la ANCAP para que no jodan más. En este periodo hubo una que se propuso y que el Frente Amplio ni siquiera, no dando los votos, ni siquiera participó, que es la de Charles Carrera, y ya que justamente hoy, cuando digo hoy, en esta semana, surgió que justamente tiene que pagar la secretaria de Bonomi una plata porque quedó debiendo y hay muchas más personas. A usted no le... Yo quiero saber su postura frente a las comisiones investigadoras y indudablemente debe haber votado que no. ¿Y por qué no investigar cosas en el Parlamento que no son jurídicas, son políticas? Bueno, ahí capaz que está la diferencia. Yo entiendo que es verdad que las comisiones investigadoras, el Frente cuando fue gobierno no las votó todas, solo votó una. Y no voy a repetir lo que plantearon, pero era para que pudieran discutir ANCAP y resolverlo, que en realidad no se resolvió. Esas palabras, sí. Que en realidad no se resolvió porque ese tema sigue arriba de la mesa todos los días y además con información que no es cierta sobre la falta de 900 millones de dólares, lo dicen todo el tiempo. Eso por un lado. Es verdad también que en esta legislatura no votamos la investigadora que tenía que ver con el hospital policial y el hecho ocurrido en Rocha, como usted bien lo dice, pero la razón ni siquiera es jurídica, es política justamente. ¿Por qué? Porque la denuncia se había efectuado, si ustedes lo recuerdan, a nivel judicial. Bueno, si van a discutirlo a nivel judicial, discútanlo, revisen, vean dónde estuvieron las convocaciones y tomen las medidas. El traerlo al Parlamento en ese momento, en realidad, no estaba bien, porque investigando ya lo estaba haciendo la justicia. Esa es la razón del fondo. Y es más, nosotros presentamos varias informaciones para investigar y resolvimos, el oficialismo no quiso, pero por ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro. El tema del Ministerio de Vivienda y lo que sucedió con Irene Moreira. Hay dos formas de hacerlo. Una era una comisión investigadora ahora en el Parlamento, porque creo que amerita, definitivamente. O inclusive lo que pasó en la torre ejecutiva con el documento que se rompió. Y sin embargo, como Frente Amplio resolvimos que si estaba en la justicia había que dejarla actuar. Y podíamos perfectamente haber pedido una investigadora y poner en jaque, en el sentido de la decisión de negarla al oficialismo de hoy, y sin embargo no lo hicimos, porque justamente considerábamos que algunas cosas hay que discutirlas después y no confundirla con la campaña electoral, que es el hecho de lo que sucedió con Irene Moreira, y lo otro, que tiene que ver con la FLUF, y lo que sucedió con el documento que fue sacado de la discusión en su momento, y además la mentira en el Parlamento, ya estaba en la justicia, que la justicia continúe investigando. Porque si no, terminamos en la situación que estamos hoy. De ANCAP y los 900 millones de dólares siguen acusando permanentemente al quien fuera vicepresidente, a Raúl Sendic, como que se hubiera quedado con ese dinero, y todos sabemos que eso no es así. Que en todo caso hubo un problema con... dice eso, ¿no? Lo que se dice es que se recapitalizó ANCAP en 900, que Sendic se llevó 900 millones de dólares, yo no le escuché a nadie. Es más, termina procesado por un calzoncillo, un colchón. Cierto, pero si ustedes miran las discusiones en el Parlamento, eso que decís es muy cierto. Pero si ustedes miran las discusiones en el Parlamento, dicen, se robaron 900 millones de dólares. ¿Quién se lo robó? Y el que estaba a cargo era el vicepresidente y tuvo que renunciar. El colchón y el calzoncillo o el short de baño, no me acuerdo qué era. Es muy cierto, fue por eso que tuvo que pagar. Pero en los hechos, lo que dicen... No, está bien, está bien. El colchón, pero encima se mostró el coso de divino y no era un colchón para colmo. Sí, también es mentira eso. Totalmente, pero lo que digo es... Más allá de lo que se dice efectivamente cuando hay una discusión formal donde no se puede decir cualquier cosa,
y muchas veces en Acá el no pasa todo el tiempo. No, por eso. Acá vienen de la En oposición y nos buscadores. dicen, prometieron 136 liceos. Mentira, lo prometió Talvi, que perdió y además se fue. Y estoy de acuerdo. En el Y es compromiso verdad, con el país de noviembre del no 2019 estaba. no está ni la palabra estaba. liceo. No, estoy de acuerdo, no estaba. Digo, y podía seguir de un lado y de Tampoco otro. Claro. 50.000 viviendas. Sí, eso lo tiró Irene Morel. Sí, eso fue Irene Morea y era parte del Ejecutivo ahí. Sí, bueno, pero fue a título personal. Personal, No estaba pero era- dentro del programa de pero- gobierno tampoco. Pero ni de era los compromisos. ministra, esa es la diferencia. Pero lo que sí digo, más allá de todo esto que les estoy diciendo, es que revisen las versiones taquigráficas con respecto a esto y verán que lo que yo estoy diciendo es cierto, pero no solo ahí, en Twitter. Revisen Twitter donde nos acusan que se robó 900 millones de dólares. Claro que no es cierto. Si no, no iba a estar libre y tranquilo donde esté. Pero lo cierto que no fue por eso que le pedimos la renuncia del vicepresidente. Bueno, ha sido nominado Gabriel Odone para ser eventualmente el ministro de Economía. Es notorio que en la interna del Frente Amplio, en el Partido Comunista, bueno, hay una cosa que se llama gestualidad corporal, ¿no? Y lo de Carolina Cose ayer cuando lo estaban nombrando, estaba sentada allí porque no tenía más remedio. Esto lo digo yo, ni siquiera te lo voy a preguntar. Pero sí te voy a preguntar tu opinión con respecto a Gabriel Odone. Y bueno, y ayer se desmarcó de lo que él mismo había firmado hace 2 semanas, pero bueno, no sé cuál es tu opinión. Bien, mi opinión es, yo creo que la campaña política está en una etapa, la campaña electoral, en la que hay algunas resoluciones que tienen que estar, donde el reclamo permanente era saber quién era el ministro de Economía. Creo que nos acostumbramos a que eso sucediera antes de ganar los gobiernos. Creemos también, por eso estoy diciendo, y nos acostumbramos, el Frente Amplio puso eso arriba de la mesa y ha pasado permanentemente en el resto de los gobiernos. Una señal fuerte en el 2004. Muy fuerte. Y entonces nos parecía que en esta etapa, en esto de que nosotros pretendemos ganar en octubre, eso es así, si es posible en primera vuelta, y si no con mayoría parlamentaria, necesitábamos establecer algunas certezas que estaba reclamando el público en general, diría yo. Entonces, esto es dentro de la estrategia electoral y yo creo que a muchos ya sabíamos que iba a ser Odone, más allá que la declaración no estaba hecha. Sí, y lo que dijo Constanza Moreira, ¿cuánto apuró? Primero Constanza Te digo, Moreira... la gente contextualizo, fue una entrevista en la diaria que se publicó ayer de mañana. Pero es de ayer. Y lo que digo es que la decisión de presentar a Odone obviamente no fue porque leyeron el diario de la diaria de la mañana. Seguramente esa entrevista fue el día anterior. Pero lo cierto es que nosotros ya estaba pensado que eso iba a suceder. Y no empujó, créanme. Constanza dijo, bueno, ya está. No, ya estaba pedida la entrevista con el Estoy secretariado. preguntando, lo van a negar siempre. Digo, pero yo pregunto y repregunto. No, pero está bien, puede pensarse, es más, yo lo había escuchado hace un ratito cuando estaba sentada esperando para estar, y dije, puede parecer eso, pero no, porque en realidad había una reunión ya solicitada por Orsi al secretariado donde iba a informar de esto. No. Lo cierto es que para evitar rumores también en el Frente Amplio era necesario establecer las reglas son estas, quien elige el ministro de Economía es quien va a ser candidato a presidente y ejerza esa presidencia. Ganó con puntos suficientes, digo. Y creo que Odone da determinada tranquilidad y certeza en el ambiente, no solo político, sino empresarial. Es así. Y es muy importante porque de la economía, la distribución y de la riqueza que hagamos y el PBI aumentando es lo que depende la mejora o no de la política en el Uruguay. ¿Una más, Antonio? No, sobre el tema Odone, yo al principio comentaba que hay algunos aspectos que se contradicen con lo que dice el programa de Frente Amplio y que ha dicho Odone. ¿Cómo lo ve usted a esos aspectos? Porque, por ejemplo, le doy un ejemplo. Relativizó las consecuencias de la aprobación del plebiscito del PIT-CNT ayer. Pero en una carta escrita hace poco con otros técnicos, dice que es inviable. Entonces, hay una incongruencia. ¿Cómo lo ve usted eso? Bueno, eso hay que preguntárselo a Odone. A mí me queda claro que Odone está en contra de este plebiscito, así como yo, ¿no? Que no voy a ensobrar y que creo que eso pone en riesgo otras políticas de las que hablé antes. Cuando yo dije que las prioridades tienen que ver con la pobreza infantil, significa que todos los recursos que tengamos, el máximo, tienen que ser destinados a ese lugar. Y creo que eso es lo importante. Entonces, si tú me preguntas a mí qué pensar sobre este plebiscito, obviamente estoy en contra, porque creo que pone en riesgo prioridades que los gobiernos van a tener. Pero es cierto también
que la dificultad que tenemos con el plebiscito es que es la gente la que va a definir si lo vota o no. Y nosotros hacemos los esfuerzos para explicarle por qué no es conveniente votarlo. Ahora, el plebiscito significa que la gente va a expresar su voto el 27 de octubre. Cada uno de nosotros tenemos que convencerlo que votar ese plebiscito, por más que tenga puntos atractivos para mucha gente, no es lo conveniente para la economía en general. Y a ellos hay que hablarles. Pero también decimos que si ganamos el gobierno habrán algunas prioridades que estén y otras que no. Si el plebiscito se vota, pero no solo nosotros. También quien hoy se presenta como presidente, disculpa que termine, los que se presentan hoy como presidente no dicen si gana este plebiscito no quiero el gobierno. Es decir, no es que que eso va a dificultar la economía uruguaya, por supuesto. Ahora, de ahí a dar una catástrofe me parece que no es serio. Ahora, si es tan importante, en lo cual yo coincido con usted, si es tan trascendente, si las consecuencias serían nefastas, pregunto, ¿no es irresponsable dejar en libertad de acción? Porque dejar en libertad de acción, es decir, no me importa, y realmente tiene que importar, y muchísimo. No es así. Entonces, bueno. No es así porque, por una razón simple. Yo entiendo que la forma en cómo funciona el Frente Amplio no es para todo el mundo claro, o por lo menos la orgánica del Frente Amplio no queda clara de cómo funciona. El Partido Nacional en su conjunto hoy está en contra de esta ley, me parece perfecto. Ha habido otros momentos donde una parte del partido votaba una cosa y otros hacían campaña en contra. No más lejos que en la campaña anterior. La ley de la baja de imputabilidad, etcétera, etcétera. Ahí todo el mundo entendía que habían dos posiciones diferentes. Lo que le reclaman al Frente Amplio, y yo entiendo, es que como nosotros siempre actuamos como una sola cosa, porque discutimos adentro y tomamos una posición y la llevamos todos juntos, es como si no tuviéramos permitido esa libertad de acción. A ver, este plebiscito fue discutido a nivel del PCNT, algunos sectores del Frente Amplio resolvieron apoyar ese plebiscito, hicimos todos los intentos para tener una posición única, no fue posible porque hay dos posiciones diferentes con respecto a este plebiscito y ante eso se votó la libertad de acción. También pasó en la educación, y capaz que algunos lo recuerdan y otros no, que para nosotros Frente Amplista fue fuerte cuando se dejó una rosa en el Parlamento y salió de sala Lorié, por ejemplo, y pidió libertad de acción en su bancada y la bancada se la otorgó. Lo que significa que para tener libertad de acción tiene que haber un núcleo de personas bastante importante que esté de acuerdo con una posición y otros con otra, y a partir de esa libertad de acción lo que resuelve el Frente Amplio es, quien tiene una posición en contra tiene toda la libertad de decirlo y quien la tenga a favor tiene toda la libertad de hacerlo. Eso no es irresponsabilidad, eso es decirle a los votantes que nosotros no logramos tener una posición única, por más que lo intentamos, y que dejamos que la gente resuelva. Pero eso también le pasa al Partido Nacional, porque si miramos la cantidad de votos que tiene este plebiscito, y en las encuestas quiénes votan y quiénes no, está muy parejo con respecto al Frente Amplio y al Partido Nacional. ¿Cuántos votarían este plebiscito? Así que es responsabilidad de los que creemos que este plebiscito no sería bueno votarlo, convencer al votante, que es el que va a tener la respuesta final, que no es conveniente votar. Una pregunta final, porque sé que una de tus tareas es recorrer los barrios de Montevideo. ¿Qué podrías decir con respecto a eso? Es decir, ¿qué expectativa te genera ser reelecta? Porque obviamente vas a ser reelecta, vas a encabezar la lista. Bueno, yo sigo diciendo que tengo una función en el Parlamento que la cumplo. Nunca falto, siempre estoy, no tomo licencia, inclusive cuando son jornadas maratónicas. Jornadas maratónicas, digo, de la noche y seguimos al otro día. Pero mi trabajo más importante está en el territorio. Y lo que pretendo es no dejar eso. Una de las críticas que nos hicieron la gente que votó al Frente Amplio y la que no, es que sentían que el Ejecutivo iba por un lado y que la gente se sentía sola y sin respuesta. Entonces, lo que no podemos volver a cometer es el mismo error, porque si reconocemos que fue un error, hay que asumirlo como tal. O sea que mi trabajo más fuerte va a estar en el territorio, así como ahora, inclusive hay cosas que yo resuelvo con este gobierno.
llamando y diciendo, miren, tengo este problema, hay que resolver este problema que es grave, de una familia que tiene esta situación. Y tengo que decir que muchas veces tengo respuesta. Eso está bueno. Lo tengo que decir porque me parece que eso es importante decirlo. Que ante una situación extrema, que existen y que desgraciadamente están invisibilizados, he tenido respuesta de ministros que han respondido rápidamente a una situación donde con mi sola colaboración no era suficiente, donde el gobierno debía actuar. Gracias por hoy, ¿eh? No, por ¿A qué hora favor. es lo del galpón hoy? A las 19 horas. 19 horas. ¿Es entrada libre? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Bueno, igual va a ser limitada la entrada, ¿no? Porque si vienen las listas de todo el país. Y nosotros seguramente esperamos que se llene, así que, Bien. y claro, como todo acto político, ¿Se ¿verdad? puede poner ¿Por qué carrito vamos de a decir chorizo que no? afuera y eso? No sé si el 18 de julio, pero yo no aconsejaría eso, pero... Está la gente de McDonald's, capaz que podemos poner ahí una sucursal de McDonald's afuera está bien. provisoria. Ahí Sí, sí, es cierto. Bueno, veremos. Lo cierto es que a las 19 nos encontramos todos. Muchísimas gracias. No, por favor, La gracias. diputada Cecilia Cairo, que va a encabezar la lista del MPP 609 en Montevideo, se largan todas las listas, se presentan todas las listas de todo el país hoy en el Galpón.